Ay, Lane. Todos conocemos a Lane. Y si no, pues por lo menos papito, creo que ubicas esto. Pero bueno, indagando un poco más de lo que es todo el anime, ya que me gustó mucho, encontré que le sacaron un juego. Y un juego muy extraño, weón. Muy raro, me joda. Pero antes de mostrarte el juego, creo que debo darte un poco en contexto, ya que Lane es un anime muy antiguo y creo que hay gente que no lo conoce tanto. Así que pues, empecemos el video con una simple pregunta. ¿Quién chucha es Lane? Lane nace de una idea a la cual en esa época el autor sabía que iba a tener un impacto radical en la vida de los seres humanos. Hablamos claramente del alter ego en el metamundo. O para que suene menos mamador, pues tu vida en el internet, papito. ¿Quién diría que el autor sí latinó a lo que sería el futuro para la humanidad en el ámbito virtual? Es más, aún nos falta un poco para llegar a la visión del futuro que mantenía. Y pues de este concepto tan novedoso para la época nace Lane. Aunque Lane también es simbolismo tras simbolismo, pero ya vamos a llegar a eso. A ver, si hasta el día de hoy no has visto Lane, no te culpo. Entiendo que haya gente que ve animes antiguos y dice qué pajo, simplemente la estética de no le llama la atención y la aburre. Te comprendo, a mí me pasa con las películas antiguas que mucha gente se pone a mamar. De que hay El Padrino, hay que Kubrick. Y yo les trato de dar la oportunidad, pero al final me quedo dormido como que me hubiera dado el peor mal del puerco, loco. No siempre te tienes que creer que pues porque más cosas viejas veas, más especial eres. Porque no lo eres. Solo caes mal. Y si ni aún escuchando el nombre de Lane te viene una imagen a la cabeza, déjame abrirte el culo y meter mi mano en lo más profundo para depositar el conocimiento. Básicamente te voy a dar contexto, loco. Lane es una muchacha solitaria que pues en la ficción se ve bien ser el pendejo que no tiene amigos, pero en la vida real le harían un bullying. Bueno, el punto es que una compañera de la señorita se fue para el gulag y la gente de su colegio, incluida ella, ha estado recibiendo correos de esta compañera. Así como cuando en el 2008 por ahí te enviaban correos electrónicos de cadenas mal parqueadas que decían cosas como, no sé, envía esto a 200 personas o viviendo en un place aparecerán en tu cuarto negando todo. Y guas así. Bueno, el punto es que la muertita le envió un correo a Lane y la llama. Y literal, momento llamen a Dios. Esta pendeja le dice, Lane, estoy con Dios. No es mame, loca, estoy aquí con el puto de Dios. Y Lane obviamente se saca de pedo y le dice, ñaña, ¿qué verga de droga te están dando en el cielo? No sé dónde verga estés tirada contactándome, pero ¿qué verga te pasa? Y decide ponerse a investigar. Así que para lograr su cometido, decide adentrarse en la red, o como se le dice en la serie, Wired, para ver qué chucha pasa en ese mundo y con ese Dios que tanto su amiguita le dice. Es más, le dice a su papá que le compre un nuevo Navi, que básicamente son las computadoras gamers de la serie. Pero bueno, chalala, depresión, existencialismo, bla 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 bla. Llegamos a un punto de la historia donde Lane se aísla más y más de la sociedad, hasta el punto donde sus amigas se comienzan a preocupar por ella. Pero Lane pues le chupa un huevo, la verdad, porque para ella su nueva vida está en la red. Y obviamente pues esta pelada se hace famosa en el internet. Vete a la verga, Lane fue la primera influencer, cabrón. ¡Qué bendición! No, literal, esta man se hace full conocida y la gente a su alrededor comienza a recibir rumores de lo que hace Lane en internet. Y aquí nace una pequeña pregunta y duda que se le pone al resto de personajes de la serie. ¿Cuál es la Lane de verdad? ¿La pelada que venía al colegio y nos hablaba y nos decía cosas tan banales? ¿O la que está en la red y es todo lo contrario a la que conocemos? Aquí nace otra vez la pregunta. ¿Quién chucha es Lane? ¡Wow! Aparezco otra vez, ¡wow! ¿Sabían que Lane es autista? No es que le estoy insultando algo. La niña en serio es autista. Hay una escena donde está Lane y de ahí hay otra Lane y como que se cruzan y una parece mala y está la Lane normal. Y al momento de descubrir que Lane es autista me hace sentido que se haya centrado demasiado en lo que es la web y todo este mundo, porque fijo tiene lo del hiperfoco, que solo se puede concentrar en una cosa que le interesa o la apasiona en el momento, creo que es. Si es que estoy mal informando, una disculpa, pero ha sido el hiperfoco. Ahí tiene un sentido en lo que se acabó convirtiendo en la muchacha. Según dicen los rumores, este anime fue creado para despertar el existencialismo en los jóvenes. Era como una costumbre de la época, no sé qué tenían los animes antiguos, de plantearte problemas para que te cuestiones tu existencia. Te estoy viendo, monster, concha tu madre. Ya que Lane está creado y organizado de tal manera para que en cada capítulo te pongas a pensar cosas como qué es la muerte, si existe algún dios, si el cuerpo necesita del alma pero el alma no del cuerpo. Y Lane está lleno de un montón de estos temas. Y ahí es donde me nació la duda, ¿cómo concha un anime tan raro y particular como Lane consigue un juego, loco? Pues papito, la plata mueve. Aprovechando la popularidad del anime, Pioneer Studios sacó para la Play 1 el juego de Lane. Obviamente el juego nunca salió para Occidente, weón, y se quedó en Japón. Y tiene sentido porque tiene ese formato que les mama a los japoneses, que es tiro visual novel y full diálogo, y contrastada con lo que estaba de moda en ese tiempo en el exterior, que literal por acá nos estábamos matando con zombies y dinosaurios. Así que entendible que pensaran que ni en pedo iba a pegar esta hueá por acá. Ahora sí,
¿De qué concha va este juego? El juego funciona como una serie de precuela de lo que pasa en la serie, ya que trata de las sesiones de terapia que tiene Lane con la doctora Touko, la cual pues quiere ayudar a Lane con sus alucinaciones y su desorden de personalidad. En sí el juego es muy sencillo, ya que te ponen a Lane como un tipo de Alexa o Siri, y tu deber básicamente es buscar en unas burbujitas azules que te aparecen en la pantalla, darles clic e ir descubriendo cuáles contienen fragmentos de la historia, ya que de eso trata el juego, desbloquear las cinemáticas y saber de qué chucha va la historia, y obviamente es lo que más te va a interesar de esto. Aparte de esto, tenemos otra mecánica en el juego que es un diario de Lane, donde básicamente la niña se pone a escribir cualquier weá que piense, como por ejemplo, la gente cosa Twitter es pendeja, o ese tipo de cosas. Cosa importante, no es que el juego te va tirando los recuerdos en orden. Es por eso que tenemos otra mecánica en el juego que se llama la biblioteca, donde literal tienes todas las cinemáticas que desbloqueaste y tu deber es verlas en orden. Y pues también sirve si es que estás perdido de la historia y quieres saber qué pedo y ves las weas y dices, ¿verdad que esa wea pasaba? Y así un montón de weas con este juego. A este juego no le fue tan bien, pero obvio se rescató porque es Lane. Fue como un pedo silencioso, salió, causó furor y de ahí todos se olvidaron de él. Pero de Win, yo soy elitista y quiero jugar el juego, ¿cómo lo hago? Mira papito, te voy a ser sincero, a menos que tengas plata para comprarle el físico, tu mejor opción es la página de unos fans que literal portearon el juego a un navegador. Me vas a ver vayando arriba mi Ferrari. Y nada, pues mi amor, ese ha sido el video de la semana. Yo sé que no es tu gameplay favorito donde me estoy haciendo el chistoso, pero había que subir algo, papi. Había que subir algo. Hay que comer. Comenta acá abajo. ¿Conocías a Lane? ¿Conocías la existencia de su juego? ¿Te vas a suscribir? Nada, pues yo soy de Win. Y eso ha sido todo el video. Ya, por favor, andate. Me está doliendo la mano.